Saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a tener un pequeño estudio y el tema es religión o relación. Y esto es debido a que veo mucho en las redes sociales y a veces hablando con personas que dicen, no, yo no soy religioso, yo tengo una relación con Cristo, no se trata de religión. O muchas veces se le hablan, ponen algunos posts, esto es para los religiosos. Y lo que da a entender es que se usa el término religioso de una manera negativa y se usa la palabra religión también de una manera negativa, como si fuera ser religioso. Yo creo que lo confunden con lo que se considera ser fariseo. Y para hacer la aclaración, o sea, en el tiempo de Jesucristo, cuando surgen los fariseos, o sea, surgen con una buena intención, eran muy celosos de la ley, era para enseñar al pueblo, que cayeron después en un extremo y en el legalismo y hasta en la hipocresía fue otra cosa. Pero por eso es que se usa el término fariseo o fariseísmo para referirse como a la hipocresía o al religioso hipócrita. Entonces lo que queremos en estos minutos es ver si ser religioso es mal, significa ser hipócrita, o si la religión es mala, porque no se trata, muchas personas hablan en las redes sociales, no, esto no es religión, esto es relación. Bueno, pues vamos a ir a la escritura, porque yo creo que hay un concepto muy erróneo con esas afirmaciones. Vamos a la escritura, a Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que viendo aquí la escritura habla, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y eso dice, la religión del tal es vana. O sea, igual que habla en otras ocasiones de que la fe de tal es una fe vana, o sea, una fe inservible. Porque cuando la fe no va acompañada de la obra, y no es que, y aclaro, no estoy hablando de que fe más obras equivale a salvación, sino que la verdadera fe, la genuina fe, producen buenas obras. No es que hacen buenas obras más fe para tener salvación, no. La Biblia es claro, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero a la misma vez deja claro que una fe que no produce obra es una fe muerta. O sea, y aunque simplemente traigo esa aclaración, no es el tema. Pero vemos aquí que la escritura no condena el ser religioso, no condena la religión, lo que condena es la hipocresía en una persona que se cree religiosa, pero que al no refrenar su lengua lo que hace es engañar su corazón. Y creo que vemos montones de personas así que se proclaman cristianos o se identifican como cristianos, pero los hechos lo niegan. Claro, quiero aclarar, obviamente hay religiones falsas. Hay religiones falsas. De hecho, toda religión que no sea el cristianismo, de acuerdo a la Biblia, es falsa. Es una religión falsa. Entonces aquí no estamos hablando, pero que hayan montones de religiones falsas, que hayan montones de religiosos hipócritas, no significa que no existe la verdadera religión, que es el cristianismo, y que el verdadero cristianismo es una persona religiosa. Es una persona religiosa de verdad, genuina, no un hipócrita que se engaña a sí mismo como los que habla Santiago. Si seguimos más adelante, dice la religión pura. Oiga bien, es la escritura la que lo establece. Hay una religión pura. Entonces es un error catalogar toda religión, en este caso, como que es tipo de fariseísmo o de falso, y entonces decir, no, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Cristo. Bueno, la relación con Cristo es la verdadera religión. Entonces, yo veo verdaderamente un analfabetismo bíblico hoy en día entre los mismos cristianos que dicen, y esto hasta de los mismos púlpitos,
Como digo, decir no tengo religión sino relación no es bíblico. La verdadera relación con Cristo es la verdadera religión y va a producir buenas obras. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. La religión pura y sin mancha delante de Dios. Vean bien, la religión pura y sin mancha. Quiere decir que el cristianismo es la religión pura y sin mancha. Entonces, es una contradicción decir, no, yo no soy religioso, o no, yo no tengo religión, yo tengo relación con Cristo. Es un disparate. O sea, por lo menos bíblico no es. No tiene ningún... Sonará muy espiritual, te hará sentir muy espiritual, pero bíblico no es. Porque la Escritura habla de la religión pura y sin mancha delante de Dios. El Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y eso solamente se puede obtener a través de Cristo. Así que a través de Cristo, y como dije, la verdadera fe va a producir obras. Hoy en día hay muchos, como dice la Escritura, muchos que confiesan a Cristo, pero con los hechos lo niegan. Hay muchas personas autoengañadas dentro de las iglesias. Esos son religiosos hipócritas. Muchos que tienen una religión vana. Llámese budismo, llámese santería, llámese la religión que sea, aún la religión tradicional. Es vana. Son falsas religiones que conducen al infierno. Porque hay un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Y esa es la verdadera religión, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que nosotros creemos que enseña la Biblia. Así que la Biblia sí habla que hay montones de personas que son hipócritas, que son fariseos. Sí los hay. Y las iglesias tristemente están llenas de estas personas, que lo que hacen es servir de tropiezo. Estos tienen una religión vana, aunque profesen ser cristianos. Son religiosos hipócritas los que confiesan con sus labios ser cristianos, pero como dice la Escritura, sus hechos lo niegan. Eso es, tristemente, las iglesias están llenas de personas así. Ahora, eso no significa que el término religión significa falsedad. No. El cristianismo es la verdadera religión. Y el hecho de que ser religioso equivale a ser fariseo. Otro gran error sin base bíblica. Porque el verdadero cristiano es una persona piadosa, religiosa. Y de hecho, es que esto ha cambiado solamente, yo diría que tal vez en los últimos 50, 60 años, a fines o a mediados del siglo pasado. Porque cuando nosotros leemos los escritos de hombres de Dios a través de la historia, desde los padres de la iglesia, desde los reformadores, los puritanos, vemos que ellos usaban positivamente el término religión y el término religioso. Esto ha sido ya en el analfabetismo bíblico que ha entrado, yo creo que en el siglo XX, donde la gente se deja llevar más por los sentimientos. Todo es un sentimentalismo, pero solamente aquí, en los sentimientos, pero poco acá. O sea, no analizan, no estudian. Y yo creo que es lo que ha llevado a esto. Así que, mis hermanos, nuevamente, vemos que es un gran error. No tienes que escoger entre religión o relación. No tienes que escoger entre ser religioso o ser un verdadero cristiano. No. Ambas cosas van juntas. El cristianismo, que conlleva una relación con Cristo por medio de la fe y el nuevo nacimiento, equivale a la religión verdadera, a la religión, como dice aquí, pura y sin mancha delante de Dios, que va a producir las buenas obras, que cuando vamos a ver al hermano necesitado, en este caso las viudas y los huérfanos, vamos a ayudarlo, y que nos vamos a guardar sin mancha del mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahora, la persona que dice que es cristiana o que es un legalista, como vemos muchos legalistas por ahí, que todo es del diablo, si la mujer se pone aretes del diablo, si el hombre se deja una barba es del diablo, y por ahí podemos seguir. Entonces decir que eso es lo que representa, que ese es el religioso, no, ese es el religioso que se engaña a sí mismo, el que tiene una religión vana, pero no es el genuino religioso delante de Dios.
Vuelvo y digo, el cristianismo es religión, es la religión verdadera, es la religión pura y sin mancha. Y eso solamente para ser parte de la verdadera religión es a través de la fe en Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no podemos hacer nada bueno para salvarnos, que solamente Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar en la cruz del Calvario. Al poner nuestra fe completamente en Él, a través del nuevo nacimiento venimos a ser nuevas criaturas. Él cambia nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, perdona todos nuestros pecados. Y esa verdadera, si hemos nacido realmente de nuevo y si nuestra fe es genuina, va a producir buenas obras, las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol, no por lo que afirma ser. Hay muchas personas autoengañadas que dicen que son lo que no son, que piensan que van a donde no van, que piensan que creen lo que no creen. No, Jesucristo dijo, y ese es otro tema, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y eso es los que tienen una religión vana, y esos son los religiosos hipócritas. Pero no todo religioso es un hipócrita y no toda religión es vana. Repito, el cristianismo es la verdadera religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios. Eso es lo que establece la Biblia, les vuelvo. Y más, si miramos el contexto de lo que yo leí, se refiere a las personas que, a no ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la misma. Ese es el contexto, del pasaje que leí en Santiago. Versículo 22 del capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el religioso que tiene una religión vana, el que se engaña a sí mismo. Pero el hacedor es el que tiene la religión verdadera, es el religioso verdaderamente delante de Dios. Así que mis hermanos, no se dejen confundir, no repitamos como el papagayo porque todo el mundo lo dice, yo lo digo sin examinar. Religión, el cristianismo es religión, así que no tienes que escoger entre ser religioso o ser cristiano. El verdadero cristiano es religioso, así que no confunda religioso con fariseo, ni confunda religión con fariseísmo o con vana. Así que la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, es el cristianismo. Así que espero que esto te haya sido de bendición. Recuerda, siempre puedes suscribirte aquí, ahí al ladito vas a ver para suscribirte, puedes ponerle like, o sea, me gusta, eso ayuda a que se promocione más y puedes compartir este video. Así que pendiente, hasta el próximo, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.